Bueno, ya empezó la grabación. Bueno, entonces les decía que el verbo que se utiliza para eliminar información en bases de datos es drop. Drop table borra tablas o relaciones. Drop scheme pues borra toda la base de datos que hemos creado con todas las tablas que tenga dentro, con toda la información que tenga dentro. Cuando yo le doy drop table, pues se borra completamente toda la tabla. Voy a mostrar el funcionamiento de esta instrucción para que vean. Denme un momentico. Yo hice una prueba, digámoslo así, con lo que está ahí en el material. Voy a salir de aquí y voy a mostrar. um, a ver qué me hizo. Ya. Bueno, entonces ahí, pues ese es el admin. Y como pueden ver, pues aquí hay una instrucción que dice insert en empleado unos datos. Entonces, pues esos datos están allí. Voy a mostrar los datos de empleado. Entonces vengo aquí a empleado. Entonces yo le puedo decir directamente aquí select asterisco from empleado. Entonces, con el select asterisco es para mostrar todo. Y empleado es la tabla que yo quiero tener como origen de los datos. Entonces vamos a ejecutar la instrucción y aparece aquí abajo entonces la información correspondiente, ¿sí? Ahí están, o sea que existen datos allí. Entonces lo que quiero mostrar es el funcionamiento del drop. Entonces aquí en esta hoja, llamémoslo así, pues tengo un conjunto de instrucciones, ¿sí? Pero yo puedo ejecutar una parte. Entonces voy, marco lo que yo quiero ejecutar, drop table empleado, le doy a ejecutar. Bueno, por acá tengo un problema, pero ya me notificó de que la operación, la instrucción fue ejecutada correctamente, exitosamente. Entonces vamos a mirar a ver qué aparece ahora en empleado. Entonces le doy ejecute esas instrucciones y ya no existe la relación empleado, ya porque la acabé de borrar, ¿sí? Entonces es para mostrar que efectivamente esa instrucción pues tiene ese alcance. Eh, Voy a continuar entonces. Bueno, entonces aquí habíamos hablado también de cuál era el objeto de la palabra clave restrict, cuál era el alcance del cascade, ¿cierto? Entonces el restrict, eh, si hay elementos que estén relacionados con esa tabla, entonces pues el restrict impide que se borren esos datos. Y el cascade lo que hace es borrar en cascada todo lo que esté dependiendo de esa información. Entonces, vale. Bueno, eh, vamos a definir entonces llaves primarias. Esta instrucción que está allí, create table asignación, con esos datos, pues está en el material, pero hay una parte que no está. Hasta el primary key está, pero la parte que está aquí abajo que dice foreign key no está. Entonces, lo que se pretende es que veamos pues que esa instrucción efectivamente funciona. Entonces, pues vamos a crearla. Vamos a crear la tabla nuevamente de empleado. Bueno, empleado hay que crearlo nuevamente. Voy a devolverme porque eh,
tengo que, sí, hay que crear empleado porque yo lo acabé de borrar. ¿Sí? Entonces, voy a colocarlo aquí abajo. Ya creé table empleado. Está código, nombre, salario, el salario, la especialidad y el código del supervisor. ¿Listo? Entonces, marcamos y ejecutamos. Entonces dice que fue exitosa la creación. Si nosotros, bueno, aquí pues eh, volvemos a dar las tablas y pues ya vemos que empleado está creado ya. Listo, entonces vamos ahora a poblar la tabla. Vamos a poblar la tabla. Entonces para poblar la tabla vamos a utilizar una instrucción y entonces esa instrucción eh, voy a salir de aquí, pues ya hice, esta creación todavía no la he hecho, pero vamos a hacerla un poquito más adelante. Sí, pero ya vieron que eso, que las instrucciones que estaban allí, que yo las copié en el manejador de bases de datos, pues funcionan. Listo, entonces voy ahora a crear, voy a crear de una vez las otras tablas. Sí, voy a crear de una vez las otras tablas. Voy a salirme de aquí y voy a mostrar listo. Entonces esta es la obra. Entonces marco las instrucciones, le doy a ejecutar y ya estaba creada. Entonces no necesitaba crearla. Entonces por eso pues me sale ese error. Y la otra es asignación. Voy a crearla tal como está en el material. Ahí está. Asignación. La llave primaria es código y de obra. La llave foránea es código que apunta al código en empleado. Y la llave foránea, otra llave foránea es id de obra que apunta a id de obra en obra. Entonces aquí falta, ¿sí? Aquí falta un punto y coma. Y vamos a ejecutar las instrucciones. Cerca del punto y coma hay una... es que el punto y coma está acá arriba. Entonces vamos a volverlo a ejecutar. Error cerca en la línea 7. 2, 4, 6, 7 en este foreign key. Vamos a ver si aquí pronto falta esta coma. Error de sintaxis. En obra, vamos a ver en obra, entonces si es id obra, si es el mismo nombre. Y bueno, yo no... Creo que es por un paréntesis, profe. ¿Falta? Un paréntesis. Claro, claro. Sí. Ya, los ojos ven más que uno. Muchas gracias. Listo, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya existe, ya. También está. Vamos a ver dónde está. Tablas.
Hay 3 tablas: asignación, empleado y hora. Listo, entonces, pues pero esta instrucción es la que me permite a mí crear la asignación. Si pues tenemos alguna duda, pues vamos a usar el drop antes, drop table, asignación. Y entonces ejecutamos este borrado de tabla. Listo, y ahora la creamos. Listo, ya creación exitosa. Bueno, dijimos que íbamos a poblar la tabla. Ven un momentico. Para poblar la tabla, entonces tengo que insertar datos, ¿no es cierto? Y voy a hacerlo, como ya lo mencioné, de 2 maneras, ¿ya? Entonces, una es una inserción eh, sencilla, ¿sí? Una inserción sencilla. Eh, voy a, eh, vamos a mirar qué información hay en empleado, ¿sí? Entonces, eh, dijimos que era select asterisco, ya estaba por ahí. Select asterisco from empleado, ejecutémoslo. No hay nada, ¿sí? Entonces no hay problema. Entonces, lo que quiero mostrar es la inserción de una fila, ¿sí? Inserción de una fila. Entonces, voy a insertarla primero. Bueno, entonces, esta es la instrucción. Bueno, aquí pues reconozco que hay un error. Vamos a mirarlo y ahí nos daremos cuenta del error. ¿Sí? Ejecutamos y entonces nos sale un error precisamente donde hay caracteres, porque la comilla doble o la comilla simple no me funciona. Hay que colocar una comilla que es diferente a las otras y entonces ya con eso uno cambia esas comillas y ya se reconoce que todo lo que está entre las comillas es un texto. Listo, entonces vamos a ejecutar ahora sí la instrucción. Ya, y exitosa inserción. Y la segunda forma es la que aparece a continuación, que es insertar varias filas simultáneamente, llamémoslo así. Entonces la estructura es la misma: inserinto, empleado, los nombres de los atributos, values, o sea, los valores, y entonces entre paréntesis coloco cada tupla que quiero insertar. ¿Listo? Separadas por coma, y cuando termino, pues termino con punto y coma. ¿Listo? Entonces vamos a insertarlas. ¿Listo? Consulta exitosa. Vamos a mirar, perdón, aquí no. Vamos a mirar qué hay en empleado. ¿Sí? Entonces ya se ve que empleado tiene varias filas que fueron las que agregué ahora. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Bueno, estamos viendo en el material que hay unas consultas simples. Voy a repasarlas aquí. Ya, la primera era listar los empleados cuya especialidad es plomero. Entonces voy a ponerla aquí. Veanlo, aquí está. Pero entonces voy a poner tal como está en el material, ¿sí? El plomero con doble comilla. ¿Sí? Entonces, ahí de todas maneras, si ustedes observan, miren aquí arribita dice Barrientos, ese es un texto, un string, una cadena de caracteres, y se identifica de otros elementos de la fila. Pero cuando yo vengo aquí a especialidad, ya por ejemplo aquí está plomero, miren, ¿sí? Pero plomero no se reconoce como una cadena de caracteres, miremos y verá. ¿Ya? Ejecutamos y me dice que no existe la columna plomero. ¿Ya? Entonces tengo que cambiar estas comillas
y entonces pongo la comilla sencilla. Sí, hay unas comillas sencillas que tampoco funcionan. Entonces vamos a ejecutarlas. Y ahora sí, miren. Los plomeros son dos, Núñez y Rivadeneira. Aquí está Rivadeneira y el otro plomero es Núñez. Aquí arriba está. ¿Listo? Bueno, miremos otra sencilla. Bueno, esta tiene que ver con oficinas. Todavía no hemos cargado nada en oficina. Vamos a empleado nuevamente y entonces aquí está nombre y salario del empleado. ¿Ya? Y ahí está, nombre y salario. Miren, nombre y salario del empleado. ¿Ya? Hay algo también que podemos identificar allí y es de que la línea select que me dice qué columnas debo mostrar en el resultado de la consulta funciona como una proyección, como una operación de proyección. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden eso porque en muchas ocasiones hacemos las operaciones en álgebra relacional y al convertirlas a SQL, pues entonces aquella instrucción donde aparece proyectar tales atributos, entonces esos tales atributos deben ir después del select, ¿ya? Después de esa instrucción de proyección con los listas de atributos va entre paréntesis la tabla base, o sea, dónde están los datos. Esa parte puede ir en el front o debe ir en el front. Bueno, miremos miremos esta otra consulta. Seleccione especialidad from empleado. ¿Listo? Entonces aquí tengo eléctrico, plomero, techos, armado, plomero, pisos. Bueno, vamos. Y repello. Sí, entonces vemos que hay dos plomeros, por ejemplo. Sí, entonces, si yo quiero que solamente me aparezca un solo, una sola especialidad, ¿ya? Es decir, que el resultado funcione como si fuera una relación donde no pueden haber filas repetidas, entonces necesito usar la palabra clave distinct, ¿ya? Antes de la lista de los atributos para indicarle a SQL que no quiero filas repetidas. Listo, entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver la diferencia. Y recuerden, aquí salen 7 especialidades, una por cada fila que he ingresado, pero también hay una repetida que es la de plomero. Listo, entonces vamos a ejecutarla y ahora pues salen menos, salen 6, ¿sí? Porque ya no sale el plomero, no sale repetido. Listo, entonces es una forma que tenemos de evitar resultados duplicados en el resultado de nuestra operación. Bueno, vamos a ver el material, a ver. Bueno, voy a mostrar aquí algo. Bueno, entonces, digámoslo así, que lo que voy a mostrar tiene que ver con el significado, la funcionalidad de las diferentes cláusulas que componen la consulta. Ya, recordemos, la consulta, a ver, esto me fue para... la consulta tiene 3 cláusulas básicas que son select from where, ¿ya? Aunque hay más realmente. Ya dentro del where yo puedo colocar otras instrucciones, lo mismo que dentro del from yo puedo colocar otras instrucciones. Más adelante vamos viendo cómo podemos
complicar o no complicar, sino complementar esa información que necesitamos colocando cláusulas más complejas. Entonces, la primera cláusula es la select, que me permite presentar las columnas que yo quiero entregar en el informe, en el resultado de la consulta. Y esas columnas tienen que existir dentro de la tabla que yo estoy trabajando. Puede ser una columna o pueden ser varias columnas. También puedo incluir valores que se puedan calcular, por decir algo, salario por 0.5, un ejemplo. Entonces ahí me aparece el salario multiplicado por 0.5 o dividido entre 2, como ustedes prefieren. También puedo tener literales, ¿ya? Entonces, sueldo quincenal igual, y entonces es un literal que le saldría a todas las filas que salen en el resultado, y al final el cálculo puede ser salario dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, o salario mensual dividido entre 2. Bueno, la cláusula from, pues lista, o sea, permite trabajar una o más tablas. Mínimo tiene que haber una. La cláusula select es obligatoria, la cláusula from es obligatoria, más la cláusula where no es obligatoria. Eso es opcional. Las columnas que yo utilice en la cláusula select o en la cláusula where tienen que existir en alguna de las tablas que yo declaré en la cláusula from. Entonces, es como pensar en términos de lo que mencionaba al principio de toda consulta. Ya, yo decía, bueno, ¿dónde está la información? Entonces, ¿dónde está en esta y en esa tabla? Entonces, esa y aquella tabla se colocan en la cláusula from, ya, en este caso. ¿Listo? Y ya en el caso de que tenga que operar condiciones, por ejemplo, hacer una selección, entonces, pues la condición tiene que ir en la cláusula where. ¿Ya? Pero en los atributos que use tienen que existir en una de las tablas, en una de las relaciones que yo estoy usando en la cláusula from. La cláusula where entonces admite condiciones y vamos a ver que admite más cosas, ¿ya? Aquí se dice que es la cláusula más versátil, es posible que no sea la más versátil, pero sí puede generar una gran cantidad o una gran variedad de condiciones que la hacen muy potente y con la cual yo puedo resolver todas las consultas que me pongan a hacer con datos de una base de datos. El orden en el cual se procesan las instrucciones, ya también lo hemos mencionado, es primero el from, luego el where y por último el select. El from, entonces, toma todas las tablas que están enseguida del from y realiza un producto cartesiano ubicando ese resultado en el área de trabajo. Entonces, si las tablas son grandes, la tabla resultante también será bastante grande. Luego se ejecuta la cláusula where, donde a cada fila se le aplican las condiciones que se han definido y las filas que no cumplen con esa condición, entonces se borran de esa área de trabajo. Y finalmente, entonces, en la cláusula select, pues se procesa la información que va quedando. Listo, entonces aquí hay un ejemplo, select asterisco, from obra, where tipo igual oficina. Voy a verificar, perdónenme, que exista algo en... Select asterisco. Entonces, sí, aquí tengo unas obras, voy a mostrarlas, entonces voy a salir de aquí para mostrar
esta consulta, dice lista información acerca de oficinas, ¿sí? Que están en construcción. Entonces voy a mostrar. Ya, entonces, como les decía, ejecuté select asterisco from obra. A ver, el select asterisco lo que me hace es mostrarme toda la información que está en la tabla obra. ¿Ya? Entonces aquí abajo aparece esa información. ¿Sí? Entonces aparecen 2, 4, 6 filas, ¿sí? Y de las cuales me dicen, ahora en la consulta me dicen, mire, necesito las obras que sean de tipo oficina. Entonces aquí oficina tengo 3, mire, ¿ya? Parque Versalles, San Fernando y Santa Mónica. Pues vamos a ejecutarla. Aquí está. Select asterisco, pronobra, where tipo igual oficinas. Esto se ejecuta y entonces salen las 3 que ya habíamos identificado de los datos que mostré. ¿Ya? Bueno, hay algo que también quiero mostrarles. Estas pues son, estas son eh, consultas simples. Voy a hacer algo acá. Ah, bueno, esto ya está. Entonces lo voy a ejecutar. Listo. Bueno. Bueno, lo que quiero mostrar es el trabajo que tengo que hacer para construir los datos. De todas maneras, no es que sea una cosa súper compleja, pero cuando yo los tengo en una tabla, pues hay varias formas de hacerlo. Si yo quiero hacerlo a pie o a mano, como ustedes prefieran llamarlo, entonces lo haría de esta manera. Denme un momentico, yo presento. Listo, entonces aquí tengo las obras, por ejemplo, ¿sí? Y tengo las obras, pues esas obras ya están ahí digitadas, ¿ya? Vamos a ver, aquí tengo las asignaciones, aquí abajo, miren. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para el caso de obras, los eh, campos que son cadena de caracteres, pues tengo que ponerlos entre comillas. Entonces, pues tengo que hacer ese trabajo ahí. Después de cada campo poner una coma y al final de la fila, entonces cerrarla con paréntesis y poner una coma. Ya, igual al principio tengo que colocar un paréntesis que abre. Eso tengo que hacerlo por cada fila, ¿sí? Y pues luego puedo hacer la estructura de la inserción, ¿sí? Con estos datos que yo tengo aquí. Voy a mostrarles cómo sería, ¿ya? Cómo sería la creación de una instrucción para inserción usando pues la herramienta que tenemos a disposición. Entonces, vamos vamos aquí a asignación, ¿sí? Vamos a asignación, clic derecho sobre el nombre de la tabla. A ver, bueno, aquí dice, no create trigger, no, delete, refresh, script, ¿cierto? Aquí hay una expresión que es script y entonces aquí aparece un script para crear, un script para seleccionar, un script para insertar, para actualizar y para borrar. Entonces yo necesito el de insertar. Entonces le pincho aquí en insert script, ¿sí? Y entonces vamos a hacerlo. A ver, asignación.
clic derecho, script, inserción. Entonces él me crea una pestaña nueva. No puedo hallar la tabla específica. A ver, miramos qué es lo que tiene esto. Bueno, borrémosla y la volvemos a crear. No puedo hallar la tabla. Profesor, Sí. no está presentando. Ajá, bueno, gracias. Menos mal. A ver, PGAdmin, compartir. Listo, entonces voy a Drop Table, asignación. Vamos a ver si... Listo, no existe la tabla asignación. Vamos a ver si la otra sí existe. Listo, exitosa. El borrado fue exitoso. Entonces vamos a crear la tabla asignación. Ya estaba creada, pero voy a crearla nuevamente. Listo. Marcamos las instrucciones a ejecutar, ejecutamos. Otra vez el error. Un paréntesis era que faltaba. Aquí hay un punto y coma ya. Foreign key. Listo. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear los datos para poderlos trabajar. Entonces, ese trabajo pues ya lo tengo hecho aquí, ¿sí? Entonces, este es un campo tipo fecha. No he probado este tipo fecha. En algunos casos necesita también estar entre comillas, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer la inserción. Entonces, a ver, aquí está el... Vamos a crearle el... Asignación. Script para insertar. Listo. Vale, no puede reconocerla. Bueno, entonces vamos a hacerlo a mano porque no se dejó. Entonces sería insert into. Sí, vamos a hacerlo. Y esta no es este no es empleado, es asignación. Asignación. Los atributos, entonces, los atributos son estos 4. Código. Y de hora. Fecha. Inicio. Y número de días. Listo. Aquí, entonces cerramos el paréntesis y colocamos aquí values. Values.
y entre paréntesis vendrían los datos que yo quiero insertar. Listo, entonces voy a copiarlos de estos que ya preparé. Bueno, estos están dentro de una tabla. ¿Sí? Entonces voy a sacarlos de esa tabla. Bueno, toca hacerle un arreglito antes. Ya quise mostrar esto, pues los datos son los que están en el ejercicio y en la diapositiva. Entonces, pues para ver como otra alternativa, porque uno podría digitar todos estos datos y hacerlo. Otra alternativa sería tenerlos como en una tabla de una hoja de cálculo y importarlos guardándolos en la base de datos. Ya casi. Bueno, ya tengo los datos listos. Vamos a ver si nos pone algún problema con la fecha. Pues aquí coloco los valores, miren, ya están. Todos son datos numéricos, entonces pues ahí los reconoce el problema. Ya pueden ustedes organizarlo como ustedes prefieran. Al final, pues tengo que colocar un punto y coma, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacerlo. Vamos a ver qué nos dice SQL cerca del punto y coma. Bueno, la columna fecha inicial es un tipo date, pero la expresión pues no la reconoce, 180522, y entonces vamos a probarlo. Creo que también hay que ponerla entre comillas, entre apóstrofe, pues. Bueno, vamos a insertar estos dos, a ver si no lo permiten. Listo, mire. No era sino ponerle las comillas a esa fecha y entonces ya la reconoce. Entonces, pues vamos a copiar la instrucción para guardar el resto de asignaciones. Ah, pero hay que hacerles el arreglo.
Listo, y ahora falta ponerle al final el apóstrofe. Bueno, nos falta. Bueno, los demás. Consulta exitosa. Vamos a comprobar que están esos datos allí. El select, asterisco, por asignación. Entonces recordemos que en SQL pues no hay diferencia entre minúsculas y mayúsculas. Entonces fíjense, aquí coloqué asignación, la primera con A y casi en toda parte, por ejemplo aquí asignación está con minúscula. Ya, vamos a ver si funciona. Listo, funcionó la consulta. Mire, ahí están 18, 19 filas que se ingresaron. Bueno, vamos a seguir entonces mostrando un material de la clase. Listo, voy a salir de aquí y regreso a la presentación. Bueno, entonces la estructura o la sintaxis de la consulta en SQL es la siguiente: select from where, pero hay otras cosas. Entonces vamos a ver el select. En el select yo puedo colocar distinct, esas paréntesis cuadrados, lo que significa es que ese término es opcional. En vez de distinct, también puedo colocar también asterisco, no solamente distinct, sino asterisco. ¿Ya? La barra vertical es un O. ¿Ya? Lista de atributos, o sea, si yo coloco asterisco, no va lista de atributos. Si yo coloco lista de atributos, no va el asterisco. ¿Ya? Pero el distinct lo puedo colocar en cualquier caso. ¿Ya? Luego, from tablas. ¿Ya? En los ejemplos que hemos visto, pues hemos trabajado básicamente una sola tabla. Entonces en el from hemos colocado una sola tabla. Nos vamos a fijar de que podemos colocar más tablas. De hecho, las operaciones, varias de las operaciones exigen colocar en el front esas tablas. Por ejemplo, el join natural es entre dos tablas, entonces tengo que colocarlas allí. En el producto cartesiano, ¿ya? Es otro ejemplo, las reuniones, etcétera. Opcional también es la cláusula where. ¿Ya? Toda la cláusula where es opcional, o sea, si yo no la coloco, pues la consulta va a entregar un resultado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Where, condiciones. Las condiciones son las mismas condiciones que hemos visto para el álgebra relacional. Hay otras cosas que podemos agregar allí. Es el group by, que básicamente es la instrucción que me permite acomodar o colocar los atributos de agregación. Recuerdan que cuando vimos la función de agregación, al lado izquierdo aparecían los atributos de agregación. Entonces, yo quiero, por ejemplo, listar el número de estudiantes hombres y el número de estudiantes mujeres por plan de estudios. Ya, entonces yo debo colocar el plan de estudios, ¿ya? Como atributo de agregación. Y en la función de agregación sería contar el código del estudiante. ¿Ya? La condición es de que tengo que contar el sexo, perdón, ahí sería contar el atributo sexo. ¿Ya? Para que los hombres se cuentan, las mujeres se cuentan. Entonces, por el plan de estudios 1, ¿cuántos hombres? Por el plan de estudios 1, ¿cuántas mujeres?
Por el plan de estudio 2, ¿cuántos hombres? Por el plan de estudio 2, ¿cuántas mujeres? Ese sería como, como el resultado que se espera. Entonces, en el group by iría el atributo con el cual yo estoy agrupando, que sería el código del programa. Sí, agrúpeme por el código del programa. ¿Ya? Y yo puedo tener condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir agrupe cuando el número de registros sea mayor que 10. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay un plan de estudios donde hay 5 mujeres, entonces no saldría. O un plan de estudios donde hay 8 hombres, pues tampoco saldría, porque la condición es que el conteo sea mayor que 10. Y también puedo tener una cláusula de ordenamiento que se llama order by, que me permite entregar el resultado ordenado de acuerdo a los atributos que yo especifique allí. Los atributos que coloco en el order by deben estar dentro de dentro de la lista de los atributos de la tabla. ¿Ya? O sea, en la tabla que está la tabla o las tablas que están en la cláusula from deben contener esos atributos. Recuerden que lo primero que se ejecuta es el from, se hace un producto cartesiano. Luego ejecuto las condiciones y se depuran las filas, la cantidad de filas, y ya después en la cláusula select y con los elementos que hay a continuación de agrupamiento y las condiciones, entonces yo puedo también tener un resultado diferente a lo que se podría esperar si eso no está. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, no. Bueno, listo. Sigamos entonces. Las proyecciones, recuerden, la operación de proyección del álgebra relacional se efectúa teniendo una lista de atributos, ¿ya? Esos atributos tienen que estar en una tabla, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la proyección, pues entonces recuerden, en la cláusula select, yo coloco la lista de atributos, ¿ya? En la cláusula from, pues va la tabla. Entonces, si a mí me piden lista de nombre y salario, entonces yo los demás atributos no los necesito. ¿Ya? Solamente declaro nombre y salario. Es una proyección del atributo nombre y salario de la tabla empleada. Entonces, esa operación se representa o se hace de esta manera. Select nombre, salario, from empleado. ¿Ya? Ya mencioné, las palabras select y from siempre son requeridas. Vale. Un momentico, Bueno, entonces sigamos aquí, denme otro momentico, yo mientras tanto refresco mi garganta también. Bueno, también habíamos visto de que otra operación que usábamos bastante en el álgebra relacional era la selección
La selección era una operación que me permitía escoger filas dada una condición, de acuerdo a una condición, y eso también lo puedo implementar en SQL. ¿Ya? Sin embargo, cuando se habla de la instrucción o de la cláusula select no es equivalente a la operación selección del álgebra relacional. Son completamente diferentes. Lo que la cláusula selección me permite implementar es la proyección. La selección, entonces, se implementa en la condición. O sea, la condición va en la cláusula where. ¿Ya? Bueno, esto también creo que lo hemos visto. Select especialidad, from empleado. Si yo no quiero tener datos repetidos, entonces le pongo la palabra reservada al calificador distinct y entonces no me salen datos repetidos. ¿Listo? Bueno, sigamos. Lista de las obras del tipo oficina, también ya la habíamos visto. Seguimos aquí funcionando sobre una sola tabla. O sea, consultas simples, que llamamos. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hacer, eh, resolver este tipo de consulta, liste las obras que son del tipo oficina, entonces yo tengo que hacer una selección, ¿ya? El atributo tipo tiene que ser igual a oficinas, ¿ya? Y la información está en obra. Entonces se va entre paréntesis obra. Para implementarlo en SQL, pues entonces el from lleva la palabra obra, que es la relación donde está la información. La consulta, dijimos, va en la cláusula where, y entonces el atributo tipo tiene que ser igual a oficinas, tal como se hace en la consulta de álgebra relacional. Y como sabemos que la operación de selección me entrega todas las columnas, no tengo que recortar columnas, ni anular columnas, ni nada de eso, entonces va un select asterisco. Entonces, de esa manera yo puedo listar todas las columnas de esa tabla utilizando ese asterisco en la cláusula select, y la operación de selección queda implementada cuando en la cláusula where especifico la condición que se necesita. En este caso, tipo igual oficinas. ¿Ya? Entonces, en la cláusula where se pueden expresar no solamente una condición, sino que pueden ir varias. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de las condiciones que colocamos dentro de la cláusula where en álgebra relacional, pues yo podía conectarlas con el operador AND o con el operador OR. Sí, entonces esas se pueden seguir trabajando igual aquí. La cuestión es que el lenguaje SQL pues no tiene el operador, ¿no? Como la B o la B invertida, sino que tiene operadores en inglés para esas expresiones. Entonces tengo el AND y tengo el OR. ¿Ya? Entonces es simplemente agregar el AND o agregar el OR. ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el salario promedio diario de cada electricista? ¿Ya? De cada electricista. Entonces, yo tengo que, la información está en empleado, tengo que escoger cuáles empleados tienen como especialidad eléctrico. ¿Ya? De esos empleados, ahora sí, muestro el nombre, el salario promedio diario, fíjense, ese es un literal igual, y salario dividido entre 30 es una operación en la cual estoy utilizando un valor, con una variable o con un atributo de los que está en la tabla empleado. Además de eso, le estoy diciendo, mire, ordéneme el resultado por nombre. ¿Ya? Entonces, pues aquí no tengo sino uno, voy a hacer un cambiecito. Perdón, voy a probar voy a probar esta instrucción.
pero entonces voy a cambiar aquí la especialidad, porque yo sé que bueno, yo creo que había agregado otro electricista. Mm, yo creo que había agregado otro electricista. Bueno, vamos a hacerle asterisco front empleado. Y entonces miramos a ver cuántos empleados hay, y cuántas eléctrico 1 y eléctrico 2. Acá está al final el otro eléctrico. Entonces siempre hay dos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es entonces vamos a hacerlo aquí mismo. ¿Ya? Select nombre, salario promedio diario. ¿Ya? Entonces esta expresión, que es una cadena de caracteres, tengo que cambiarla porque no me la reconoce. Con la comilla no me la reconoce. Y aquí eléctrico también tengo que cambiarlo. ¿Listo? Entonces miren, aquí está el primer eléctrico, es M franco, M claros. M claros pues debería estar primero, ¿no es cierto?, en el resultado. Entonces vamos a ejecutarlo. M claros sale primero en el resultado, a pesar de que ambos empiezan por M, claros está primero que franco. ¿Ya? Entonces ahí está la operación, ¿ya?, de salarios dividido entre 30. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay por acá. Bueno, espérate, yo estoy... Ay. Y ya a mostrar la operación en pgadmin y me elevé y no mostré. Exactamente. Ya voy a repetir entonces, tranquilo. Bueno, lo que hice fue mirar cuáles eran los empleados. Ya. Entonces aquí tengo un eléctrico que es M franco y otro M claros. De acuerdo. De acuerdo a estos datos, claros debe estar primero que franco, ¿cierto? Entonces, en el resultado, cuando yo le digo que ordene por nombre, entonces claros debe estar primero. Yo copié la instrucción tal cual está en el material, pero entonces me tocó cambiar esta comilla que inicialmente era este tipo de comilla. La cambié por... esta comilla la cambié por el apóstrofe. Listo, entonces ya con eso se corrige esta cadena de caracteres y esta que está aquí eléctrico también se corrige. Listo, vamos a ejecutarla nuevamente. Bueno, voy a ejecutarla y ahora sí vemos el resultado. Primero está claros, porque le dije que me ordenara por nombre y entonces sale primero claros que franco, a pesar de que ambos empiezan por M. Y luego calcula el salario dividido entre 30 y sale el mensaje, salario promedio diario igual a tal valor. Bueno, hay preguntas. ¿Preguntas? Bueno, vamos a... Voy a dejar de presentar y voy a ir a la presentación del material de clase. Bueno. Eso, aquí está la explicación de lo que ya mencioné. Lo que pasa es que aquí no tengo sino, en este momento, que saqué esta imagen, no había sino un solo empleado con la especialidad eléctrica. Ya ahora hay dos, entonces pues ahora sí salen los dos y se vio que salió ordenado por nombre. Bueno, continuemos. Bueno, en la cláusula where entonces yo puedo utilizar, como ya mencioné, varias condiciones.
¿sí? Puedo tenerlas conectadas con operadores lógicos como son el AND, el OR y el NOT. ¿Ya? Dentro de los operadores que nosotros podemos utilizar están las expresiones de relación igual, menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. Bueno, ahí no está el diferente. Diferente también se puede incluir. Diferente es menor, mayor. Menor, mayor es diferente. ¿Listo? Entonces, atributo, between, valor 1 and valor 2. Eso significa que el atributo es mayor o igual que valor 1 y atributo es menor o igual que valor 2. Este es el significado del between. ¿Ya? Entonces el between en inglés significa entre. O sea, tengo un atributo y entonces va entre el valor 1 y el valor 2. Yo tengo por aquí un ejemplo, deme un momentico, lo busco. A ver qué lo hice. Bueno, entonces pues aquí no lo tengo, pero acá lo tengo aparte, entonces voy a ponerlo aquí. ¿Sí? Dice, entregar los salarios, ese está más adelante creo, de los empleados que estén entre 2 millones y 3 millones. ¿Cierto? Entonces, pues voy a mostrar algunos datos. ¿Ya? Se lee asterisco from empleado. Esto, entonces lo ejecuto y entonces aquí, aquí están los datos. ¿Sí? Entre 2 millones y 3 millones. Entonces, este saldría Núñez, Martínez, Rivadeneira, este no saldría y Claros. ¿Sí? Entonces saldrían 4. Entonces vamos a ejecutarlo. Núñez, Martínez, Rivadeneira y Claros. Pero ahí está. ¿Sí? Entonces funciona y es más sencillo que escribir lo que ya mencioné. Es salario mayor o igual que 2 millones and salario menor o igual que 3 millones. ¿Ya? Bueno, voy a salirme de aquí. Pero no, es que no hice nada, perdón. De todas maneras tengo que venir acá porque lo que quería hacer no lo mostré. Bueno, entonces les decía, lo primero que voy a hacer es listar los empleados para ver cuál es el salario de ellos. Franco no entraría, Núñez sí, García no, entre 2 y 3, Martínez, Rivadeneira, Cortés pasa de los 3 millones, Barrientos no alcanza a pasar y Claros también, nos dan 4 filas. Entonces ejecutamos la instrucción que ya mencioné, ¿ya? Seleccione asterisco plan empleado, salario between 2 millones a 3 millones. ¿Listo? Entonces ahí salen los 4 empleados que cumplen con esa condición de que el salario sea está entre ese rango. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, vamos a seguir aquí. Otros predicados son el null, el like. El null, pues lo usamos para determinar si un componente de la tupla es nulo. ¿Y cómo lo utilizo? Atributo not is null
O si no va el not, pues entonces atributo is null. Estoy preguntando que si el atributo es null. El predicado like, entonces se utiliza para búsquedas de patrones. Esto se usa especialmente con caracteres o con cadenas de caracteres, y se utilizan dos comodines que son el porcentaje y el underscore, que es el guión al piso. Ya, entonces, ¿cómo lo utilizo? Su sintaxis sería atributo like y el patrón de caracteres que va entre comillas, en nuestro caso, entre apóstrofes. Ya, entonces, si yo quiero, por ejemplo, placa de un carro, placa like JFK, ¿ya? Porcentaje significa que él me tiene que entregar, o si debo volver como respuesta a esa consulta, todas las placas que tengan JFK. ¿Ya? No importa cuántos caracteres tenga atrás, ¿ya? Otra cosa es que yo, supongamos que se está haciendo una investigación de ese tipo y dicen, vamos a buscar el vehículo tenía JP, no sabemos o sea, no se identificó bien el tercer carácter y el cuarto carácter tampoco, pero los dos últimos son 85. Sí, entonces, ¿cómo construyo la condición? Atributo que sería, por ejemplo, placa, like, entre comillas, JP, guión al piso, o sea, dos guiones al piso seguidos, 85, ¿ya? Y cierro el apóstrofe. De esa manera, entonces, se puede indicar ese tipo de situaciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Más adelante hablamos un poco más también de ese like, que lo podemos utilizar bastante, ¿ya? De pronto, dentro del curso, a veces los problemas no dan tanto como para resolver o aplicar todas las posibilidades, pero pues ahí está eh, la instrucción, y pues es usarla. Ya, este ya lo habíamos visto, este es el between. Bueno, ahora hay otro más. Empleados con especialidad plomero, techos, pisos. ¿Ya? Entonces, eh, esta consulta, pues entonces si yo la resuelvo en álgebra relacional, yo tendría que hacer una selección, ¿no es cierto? La información está en empleado y la condición es de que especialidad sea igual a plomero, o empleado igual a techos, o empleado igual a pisos. O sea, serían tres condiciones que yo puedo colocar allí. Aquí también puedo hacer exactamente lo mismo. Vamos a resolverlo. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Vale. Vamos a resolverlo y entonces revisamos. A ver qué fue lo que pasó aquí. Listo. Vamos a probar esta, pero antes vamos a probarla tal como nosotros lo especificamos. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo aquí. ¿Ya? Seleccione empleado, voy a colocarlo aquí, seleccione from empleado, voy a hacerlo aquí arribita, where, voy a copiar esto acá arriba, where especialidad, y entonces dijimos igual, plomero. La otra condición que debía colocar es por especialidad igual techos, y la otra por
especialidad igual pisos. Esta comilla, recuerden, como es una cadena de caracteres, tengo que reemplazarla por el apóstrofe. Voy a salir de aquí. Ya estoy haciendo la corrección en PGAdmin, pero aquí no lo he pasado. Listo. Bueno, entonces decía, la instrucción que quiero probar es esta que está aquí abajo. Select asterisco from empleado o especialidad in plomero, techos, pisos. Es la que está en el material. Entonces, yo les dije, para resolverlo, nosotros tenemos que hacer 3 condiciones. Especialidad igual a plomero o especialidad igual a techos o especialidad igual a pisos. Entonces vamos a terminar de hacer el arreglo de la instrucción, que era quitarle estas comillas y ponerle el apóstrofe, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar esta instrucción. Error de sintaxis. Bueno, aquí hay una, si este no sobra ese paréntesis. Bueno, aquí no salió nada. Vamos a ver los empleados, a ver qué sale. Eléctrico, plomero, miren que aquí hay un error porque plomero está con minúscula, entonces hay que ponerlo con mayúscula. Techos también empieza con mayúscula, pues por eso no los encuentra. Y pisos también es con mayúscula la P, entonces por eso no encontró ninguno. Entonces vamos a hacer la consulta nuevamente. Y ahora sí sale, ¿sí? Plomero, techos o pisos, ¿ya? Vamos a probar entonces ahora la otra opción que me están planteando ahí, que es el operador IN. El operador IN es un operador de conjuntos. Entonces, lo que yo trato de verificar es de que el valor de un atributo en una tupla se encuentre en un conjunto de valores que está ahí entre paréntesis, que está después del IN. El conjunto, pues aquí todavía está mal porque recordemos, el plomero tiene que estar con mayúscula, el techos también con mayúscula y pisos también con mayúsculas. Entonces, vamos a ejecutarlo y sale el mismo resultado. ¿Ya? Miremoslo. Vamos a mirar qué es lo que muestra empleado otra vez y ahora sí ejecutemos el otro para verificar que efectivamente pues sí se hace algo diferente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, voy a regresar entonces a la presentación. ¿Listo? Listo, entonces esta consulta la puedo resolver, ya sabemos que la podemos resolver de 2 formas diferentes. ¿Ya? Usando el operador IN, que es un operador de conjuntos, ya lo mencioné. Aquí por ejemplo, pues ya hay que corregir esa diapositiva porque pues hay un error allí, ¿no? Que la mayúscula no la identifica. Alguien me diría, pero nos dijo que en SQL no había distinción entre mayúsculas y minúsculas. Sí, pero eso aplica a todas las instrucciones o a las palabras reservadas de SQL, aplica a los nombres de las tablas y aplica a los nombres de las
y aplica a los nombres de los atributos. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, entonces, como lo había mencionado, pues en SQL yo hasta ahora he utilizado una sola tabla en las consultas, pero no tendría sentido si yo solamente pudiera usar una tabla. Primero porque nos han dicho que en la cláusula from pueden ir más de una tabla. Segundo, porque hay operaciones que involucran más de una tabla también, ya mencionamos algunas de ellas. Eh, y tercero, porque en la vida real, pues no tiene presentación de que yo no pueda combinar información en una base de datos. O sea, entonces, muchas de las operaciones de combinación de información se realizan con operadores join. Ya, entonces, y cuando hablamos de operadores join, pues estamos hablando de operadores de join en general, el join natural, el join teta, la reunión externa, ya cualquiera de ellas. Sí, entonces hay varias formas de hacerlo. Eh, También el producto cartesiano, ¿ya? Entonces, el, en el caso del SQL, entonces recordemos, la primera instrucción en ejecutarse es el from, o sea, las tablas. Esas tablas entonces se suben o se cargan a la memoria, al área de trabajo y para ello se recurre al producto cartesiano de esas tablas. ¿Ya? Entonces esas tablas van al área especial y luego en la cláusula where pues especifico unas condiciones de junta que permiten que muchas de esas filas se eliminen, ¿ya? Quedando solamente la información que se necesita presentar. Entonces, aquí hay un ejemplo, cuáles son las especialidades de los empleados que están asignados a la hora 435. ¿Ya? Entonces, la información de la especialidad de un empleado se encuentra en empleado, pero las asignaciones están en una tabla diferente que es la tabla asignación. Entonces yo tengo que tengo que hacer el join entre asignación y empleado de tal manera que la hora sea la 435, pero eso es en asignación, pero también que el código del empleado sea igual al código de asignación. Recuerden, ese sería como el join natural, ¿sí? Entonces, una de las formas de implementar el join natural es tal como lo estamos haciendo aquí, que aparentemente no es un join natural, sino un join teta. Con el operador igual, entonces sería un XJoin. Sí, vamos a ejecutarlo. Ya vamos a mostrar las obras. Ya vamos a mostrar las obras y vamos vale. A ver. A ver, ¿dónde fue que quedé yo? Aquí está. Bueno, ya está. Voy a salir de aquí y paso a PGAdmin. Bueno, entonces voy a pasar por aquí. Hay una pestaña de estas.
Bueno, entonces select disco from asignación. Sería la bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos aquí, que ya lo hemos visto. Listo, miren, ahí abajo está. ¿Sí? Hay 18 filas. ¿Sí? 18 filas. ¿Ya? Bueno, entonces, y vamos entonces a mostrar la consulta que nos dice. Bueno, pues dice select especialidad, dice muestre la especialidad. Eso sería como una operación de proyección, la última. La última línea del álgebra relacional, from empleado de asignación, o sea que empleado, tengo que elaborar el join natural con asignación, luego escoger los empleados que tienen igual código, tanto en empleado como en asignación, y finalmente seleccionar las obras 435 de asignación. ¿Listo? Entonces, miremos la condición empleado.condición igual a asignación.código. Yo no puedo colocar código igual a código, ¿sí? Porque no hay forma de identificar el primer código a qué tabla pertenece y el segundo código a qué tabla pertenece. Por eso hay que cualificarlos indicando el nombre de la tabla a la cual está asociado el primer código, el atributo código, y a cuál está asociado el segundo código. Por eso entonces dice empleado.código y asignación.código. La otra condición es que el id de hora pues sea el 435, ¿ya? Que es el que me están pidiendo. Entonces vamos a ejecutarlo. Y entonces pues ahí está. Especialidad es plomero, techos y pisos. Esos son las personas, esas son las especialidades de las personas que están asignadas a la hora 435. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta? Bueno, gracias, todo claro, está bien. Bueno, entonces ahora, pues aquí está la explicación de lo que sucede, ¿no es cierto? Lo primero, como ya mencioné, entra a funcionar la cláusula from, hay dos tablas, se hace el producto cartesiano, luego esas tablas pasan por las condiciones que están en la cláusula where. Primero que el código sea igual en ambas tablas, ya con eso se eliminan un montón de filas, y la otra condición es de que la hora sea la 435. Finalmente, lo único que me piden es mostrar la especialidad. Entonces, esa es la primera línea que dice select, no dice select asterisco, sino que dice select especialidad. Bueno, entonces sigamos. Bueno, aquí este ejemplo ya lo habíamos resuelto nosotros. ¿Ya? Lo habíamos resuelto de otra manera, pero esta forma también nos permite mostrar pues que cómo funciona digámoslo así, la copia de una de las tablas. ¿Ya? Entonces, me dicen, liste los trabajadores con el nombre del supervisor. ¿Ya? Recuerden que nosotros resolvimos un problema parecido, de pronto un poquito más complejo, que era
listar los empleados cuyo gerente era o cuyo supervisor ganaba más de 10%, ya, o de 11%, un valor determinado. Ya, entonces había que sacar una copia de una relación del empleado, otra copia del empleado y empezar a trabajar. La primera copia, en la primera copia se manejaba el empleado, en la segunda copia se manejaba el supervisor. Ya, entonces cuando yo decía que A era empleado y estaba pensando en que A iba a trabajar como como el supervisor, entonces está bien. Cuando yo hablo de A, hablo del supervisor. Cuando hablaba de B, entonces estaba hablando del empleado. Y entonces aquí la asociación que se da entre estas dos tablas tiene que ser que el código del supervisor del empleado sea igual al código del empleado en la tabla de supervisor. ¿Sí? En la tabla de supervisor. Entonces vamos a ver cómo está definida esta consulta. Recordemos la consulta, liste los trabajadores con el nombre de su supervisor. Entonces tengo A.nombre, B.nombre. Pero esa, digámoslo así, por ahí no debería haber empezado. Debería haber empezado por la cláusula from. En la cláusula from yo digo empleado y empleado, pero el primer empleado se llama A y el segundo empleado se llama B. Ya, yo pude haber cambiado estos nombres. Ahora lo hacemos y van a darse cuenta de que funciona igual. ¿Sí? Y la condición entonces es de que el código del supervisor del empleado, en este caso A se va a tomar como empleado, debe ser igual al código de empleado en B. Y en este caso B sería el supervisor. ¿Ya? Entonces lo último que me piden es nombre del supervisor y nombre del nombre del empleado y nombre del supervisor. Entonces voy a copiar esto, perdónenme. Aquí está. Voy a copiarlo. Lo voy a llevar voy a llevarlo al SQL. Voy a salirme de aquí para mostrar. Listo, entonces les decía que yo iba a cambiar aquí, dijimos que A era el empleado, entonces voy a colocar aquí EMP y aquí sub. Listo, entonces cuando yo aquí tenía A, decía, este es el nombre del empleado, entonces voy a colocar cómo queda el nombre de la tabla. Ese es un alias que se le genera al empleado y a partir de allí todo se tiene que llamar como esté al frente o enseguida del nombre de la relación, el nombre de la tabla. Entonces en el primer caso va el nombre del empleado, que ya lo coloqué ahí, y en el segundo va el nombre del supervisor. En las condiciones, entonces, el código del supervisor es el atributo que está en empleado. Entonces, empleado punto código del supervisor va a ser igual a B, aquí no existe B, sino que es supervisor punto código. ¿Listo? Pues vamos a ejecutarla. Y ahí está entonces al lado izquierdo los nombres de los empleados, al lado derecho los nombres de sus supervisores. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Pregunta. Bueno, ¿me escuchan? Pues ya se durmieron, ¿cómo ves? Así que ya se durmieron, ya fueron a comer o sí me escuchan. ¿Hay preguntas? Bueno, aquí sí.
Bueno, de acuerdo a lo que yo tenía pensado, pues ya, eh, digámoslo así, que hasta aquí llega la clase. El material, yo creo que ustedes pueden seguir el material también así de fácil. Yo pienso que, no sé si me equivoque, pero tal como lo hemos seguido aquí, viendo el ejercicio, haciéndolo en el manejador de bases de datos, pues vamos a enterarnos muy fácilmente, vamos a aprender pues cómo se hace el trabajo en el manejador de bases de datos. Eh, bueno, yo no les quito más tiempo entonces, muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, pues díganla de una Profesor, vez. Sí, dime. profesor, tengo una pregunta. El parcial, bueno, que teníamos sobre álgebra relacional, consultas utilizando álgebra relacional, yo tengo entendido, pues, no se pudo, pues, obviamente era para hoy. Entonces, Sí, sería... pero espérate, pero en la clase anterior hablamos de dejarlo para el sábado, creo. Ah, listo, profesor. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Cansado? Sí. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, sí, en la clase anterior habíamos hablado de dejarlo para el sábado. Sí, porque yo no he calificado el laboratorio tampoco. Apenas empecé a mirarlo. Y espero que las observaciones que se hicieron en la tarea pues hayan servido como referencia para hacer las correcciones eh, en la forma de resolver sus ejercicios, ¿no? Sí, yo creo que presencial puede ser, que no tengo que hablar mucho. Y espero ya estar mejor, ya. Yo creo que ya me he mejorado bastante. Ayer estuve muy maluco. Bueno, no les quito más tiempo entonces. Que tengan buen provecho los que van a comer. Descansen los que van a dormir. Bueno, felicidades. Voy a Profesor, suspender. Sí, dime. profe, Ah, bueno. una, ¿Una una pregunta? consulta antes, Dime, dime, dime. disculpe el inconveniente. Es que yo tuve un inconveniente con la tarea, ya que la entregué con mi compañero normal y cuando reviso la nota, pues está en cero. Y creo que lo que pasó fue Mándame, que, mándame un correíto a ver qué fue lo que pasó, porque yo de pronto pues, pronto creo uno que lo puede que pasó saltar. Sí. fue que escribí el código mal, el código de estudiante mío lo escribí mal, me salté un No, número. no, no, no. Yo no revisé los códigos, yo ¿No? reviso los nombres. Ah, pues sí, Pero, ahora pero sí. entonces, pero entonces, mándame un correíto, yo reviso, ¿sí? Porque también a veces uno, como tiene la lista de los trabajos, uno empieza con otro, el otro, y tal vez uno por querer salir rápido se salta alguno. Entonces, pues, yo lo busco y si toca calificarlo, pues lo califico, no hay problema. Ah, listo, profe, gracias. Hasta Bueno, luego. pues, hasta luego. Bueno, ahora sí voy a apagar la grabación.